Estas son las reglas a seguir para sobrevivir a la línea. Me desperté de pie, mis ojos se abrieron de repente y mis piernas, debilitándome cuando comencé a tropezar. Entré en pánico cuando sentí que caía hacia adelante, instintivamente extendiendo la mano para agarrar lo más cercano que resultó ser la camisa de un tipo parado frente a mí. «Míralo, amigo», exclamó en molestia, aunque el hombre misterioso me agarró del brazo y del hombro antes de ayudarme a estabilizarme. «¿Estás bien?», preguntó con simpatía. «Sí, creo que sí», respondí a través de trembling lips mientras traté de orientarme bien. «Solo mantén la calma y hagas lo que hagas, no pises». A lo largo de las líneas anchas no entendí lo que quería decir, pero luego ajusté mis ojos y examiné la escena a mi alrededor. No había visto el rostro del hombre que me ayudó, pero cuando levanté la vista pude distinguir la parte de atrás de su cabeza en la oscuridad y me di cuenta de que se dio la vuelta después de ayudarme, ahora mirando hacia adelante. La oscuridad estaba a mi alrededor, pero había una tenue iluminación en el suelo, y me paré sobre dos líneas de luz blanca, a unos 3 pies de distancia, uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Recordé lo que el hombre me había dicho un momento antes, advirtiéndome que no me saliera de estas líneas. No sabía lo que quería decir, pero de alguna manera me di cuenta de que probablemente era un buen consejo. Moví la cabeza hacia un lado, y miré por encima del hombro del hombre delante y viendo una fila de personas paradas frente a él. Una larga fila de figuras sombrías que se extendían durante varios cientos de metros arriba de lo que parecía ser una ligera elevación. Todos se encontraban dentro de los dos blancos líneas que parecían funcionar como algún tipo de iluminación de emergencia, y en la parte superior de la línea de figuras no identificadas era una puerta de luz brillante, casi cegadora, un faro literal en un mar de la oscuridad. Invita a reconfortar y ofrece un rayo de esperanza en lo que, de lo contrario, parecía una situación peligrosa. No entendía qué era este lugar o por qué estaba aquí. Pero en el momento en que creí que la brillante luz blanca que había delante era mi salvación, había docenas, tal vez cientos, había gente parada en la fila frente a mí, y no podía pasarlo sin salir de las líneas blancas que sacudí. Mi cabeza experimentaba una ansiedad casi paralizante mientras mi mente corría para darle sentido a esta situación inexplicable que abrí mis labios secos y luché por hablar, dirigiendo mi pregunta temerosa al hombre anónimo frente a mí. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegamos aquí? No giró la cabeza para mirarme, pero el hombre respondió. ¿Ves la luz muy al frente de la fila?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Sí, mira, detrás de ti. Estaba aterrorizado pero necesitaba saber la verdad, así que volví la cabeza, asegurándome de mantener el equilibrio y permanecer dentro de las líneas mientras lo hacía. Directamente detrás de mí había una mujer de aproximadamente 5 pulgadas alta. Apenas podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero en cualquier caso la cabeza estaba gacha y parecía que estaba inconsciente. Estaba durmiendo mientras estaba de pie, tal como lo había hecho yo. Momentos antes supuse que esto era lo mismo para todas las personas en la fila, y que todos habíamos estado inconscientes cuando nos trajo aquí. Pero ¿quién nos había hecho esto? ¿Y por qué decidí que era una pregunta? Porque luego supongo que debía haberle prestado más atención a la mujer dormida detrás de mí. Y si lo hubiera hecho así seguramente reconocí a la joven, pero mi atención se centró en la escena más allá de ella. Pronto me di cuenta de que estaba parado en medio de una larga fila que se extendía por al menos varios cientos de yardas y pendiente hacia abajo, y en su extremo estaba el polo opuesto a la luz que tenía delante. En el fondo de la línea había un vórtice arremolinado de color rojo carmesí, un terrorífico portal a Dios sabe dónde, era tan vil y siniestro que no podría soportar mirarlo por más de unos segundos. Sí, la luz ante nosotros ofrecía esperanza y salvación. El remolino rojo sangre seguramente representaba la perdición y la desesperación. La sola vista de ello me heló hasta los huesos. Me di la vuelta murmurando un blasfemia en voz baja mientras mi cuerpo temblaba. Se pone peor, el hombre frente a mí dijo siniestramente. Mira hacia adelante. Crujé mi cabeza una vez más y vi una escena aterradora que se desarrollaba. Supongo que otro hombre había. De repente me desperté como lo había hecho yo, pero él no reaccionó bien a su entorno. Lo vi sorprendido. La figura oscurecida tropezó maldiciendo mientras adelantaba su pie y salía de las líneas blancas. En la fila intentó detenerlo y extendió la mano para agarrar al hombre desorientado mientras gritaba, pero la persona bien intencionada. Los esfuerzos fueron en vano, ya que el hombre que estaba tratando de salvar ignoró la advertencia y golpeó su mano mientras gritaba. Aléjate de mí,
maldito monstruo, y luego cruzó la línea con ambos pies, lado derecho, y caminé hacia la oscuridad. Digo oscuro, pero aún podía distinguir su forma una vez que estuvo sobre él. Línea. Era un tipo grande de más de 6 pies de altura y bien construido. Supongo que no. Se asustó fácilmente y pensó que podía encontrar una salida, pero no llegó muy lejos. Supongo que estaba a unos 10 metros antes de que lo atraparan. Afortunadamente, no podía ver mucho en la poca luz y todo sucedió así, rápido, pero las criaturas que emergieron del vacío negro eran horribles, parecidas a diablillos, demonios del tamaño de hombres adultos con ojos que ardían en un tono mortal de rojo y con garras y dientes como los de los depredadores más mortíferos. Había 3 monstruos en total moviéndose tan rápido como rodearon al condenado y lo desgarraron con sus largas y afiladas garras. Sus víctimas gritaron en absoluta terror cuando los monstruos le rasgaron la ropa y la piel. Luego, el hombre horrorizado intentó luchar y regresar a la relativa seguridad de la línea, pero pronto fue derribado y gravemente herido por un profundo corte en la espalda. Incluso entonces no se rindió y se arrastró por el duro suelo mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Ni una sola persona lo intentó alcanzarlo, sin embargo, ya que todos permanecieron congelados en sus lugares y, por supuesto, él no lo logró. Un momento después, uno de los demonios lo agarró por las piernas, alejando su cuerpo de la línea mientras gritó y trató en vano de clavar sus uñas en el suelo antes de que pasara mucho tiempo. Los monstruos y sus víctimas desaparecieron en la oscuridad, y luego escuché los espantosos sonidos de la piel de arriba hilando, huesos crujiendo y finalmente lo que solo puedo asumir fue el ruido de los monstruos dándose un festín en su aún cálido carne. Me sentí miserable sintiendo que iba a enfermarme, pero no surgió nada. El pánico pronto se extendió por toda la línea cuando la gente reaccionó ante la cruel matanza que todos acabábamos de presenciar hace algunos años, deteriorándose hasta convertirse en gritos histéricos mientras otros caían en sí mismos gimiendo o rezando en silencio bajo, sin aliento. Pero todos estábamos de acuerdo en un punto: no debemos salir de las líneas blancas. Fuera de la línea significaba una muerte segura, mientras que dentro de las líneas estábamos a salvo por ahora. Al menos me estremecí mientras intentaba al llegar a un acuerdo con la violencia extrema que acababa de ver. Parecía como si la temperatura hubiera bajado repentinamente, o tal vez esto era solo la percepción de mi cerebro. En cualquier caso, mi mente ahora estaba acelerada y quería hacer 100 preguntas. De inmediato noté como el hombre frente a mí apenas había reaccionado al ataque de Savage. Era como lo esperaba. Para que sucediera, también recordé cómo me había ayudado cuando me desperté por primera vez. Pero no estaba. Todavía no había visto su cara e incluso ahora no se daba vuelta. Él había sido quien me había advertido sobre las reglas y eso, un simple consejo, fue probablemente lo que me salvó la vida. Sin embargo, tenía la clara, sintiendo que este hombre sin rostro sabía más sobre nuestra situación de lo que había compartido hasta ahora y por eso estaba decidido a preguntarle. Le hizo más preguntas, pero antes de que tuviera la oportunidad, un suave grito me perturbó. Detrás de mí salté en estado de shock, y me di la vuelta casi accidentalmente poniendo mi pie derecho sobre la línea. Antes de detenerme, una vez que me di la vuelta, vi a la mujer detrás de mí cayendo lentamente, y extendí la mano para atraparla, agarrando su esbelto cuerpo y ayudándola a ponerse de pie. Sentí una familiaridad mientras la sostenía en mis brazos. Tal vez era su olor o tal vez mi memoria muscular, pero luego levantó la cabeza y me miró a los ojos, y casi salté fuera de mi piel una vez que vi su cara. Sally, dije en asombro como si mis ojos me engañaran. Joshua, ella respondió débilmente, mientras abría los ojos y se adaptaba lentamente a nuestro nuevo entorno. Vi su cabello oscuro atado atrás en un moño, su piel suave, y sus agresivos ojos verdes, y supe que era, de hecho, la presencia de ella y de Sally en este reino infernal. Llevó el terror que sentía a un nivel completamente nuevo al que me aferré cuerpo mientras recuperaba la compostura y continuó haciéndolo hasta que pudo mantenerse en pie y yo estaba todavía pensando en qué decir mientras la miraba a los ojos asustados, y una avalancha de viejas emociones regresaron a mí. Algunos buenos, otros malos. Al final solo pude repetir el consejo crucial que me habían dado. Dado que no te salgas de la línea, Sally, hagas lo que hagas, quédate dentro. Las líneas. Sally me miró confundida, y estaba preparado para una serie de preguntas de seguimiento que probablemente no podría responder, pero antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar, el hombre frente a mí habló preguntando si ustedes dos sabían el uno al otro. Sí, respondí sin pensar. Sally y yo solíamos. Fecha interesante. El hombre respondió sin dar más detalles. Todavía estaba mirando hacia adelante, y por eso no pudo haber visto a Sally caer en mis brazos.
Debe haber estado reaccionando al sonido de nuestras voces interrumpiendo nuestra conversación mientras Sally se adaptaba a nuestra aterradora situación mirando hacia el futuro. La luz y de regreso hacia el vórtice su reacción fue muy parecida a la mía, y vi su cara contraerse de horror y confusión. ¿Dónde estamos?, preguntó, buscándome en busca de respuestas. Eso es lo que estoy tratando de descubrir, respondí antes de girarme hacia el hombre que estaba delante. Hola amigo, ¿sabes nuestros nombres? ¿Qué tal si nos dices el tuyo? El hombre aún se negó, volteó la cabeza y no habló durante mucho tiempo, pero finalmente respondió a mi pregunta diciendo, puedes llamarme Milo. Está bien, respondí vacilante. El nombre sonó en algún lugar de mi mente, pero no me detuve en eso. Milo, ¿qué tal si nos cuentas qué está pasando? ¿Crees que sé algo? Creo que sabes más de lo que dejas entrever. Me contaste sobre las líneas. Después de todo es justo suficiente. Sé algunas cosas pero no todo. Hizo una pausa antes de continuar. Te despiertas en esta cola parado entre las líneas anchas. ¿Sabes lo que sucede cuando sales de ellas? De todos modos, salí y todavía no lo hizo. Estaba agradecido de que se hubiera ahorrado ver al salvaje matando. ¿Qué son esas cosas? Por ahí pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Milo se encogió de hombros pero aún así no se dio la vuelta. No puedo decir con seguridad que podría ser así. Ser demonios, monstruos extraterrestres o mutación genética al final realmente no importa, ¿verdad? Sé que habitan en la oscuridad que nos rodea y ven todo. Por cualquiera que sea el motivo por el que no pueden entrar en las líneas, estamos a salvo de ellos mientras permanezcamos en la cola, pero si entras en su dominio, nos matarán sin dudarlo. Me volví hacia Sally al ver el miedo en sus ojos. Esa es una mirada que no había visto en mucho tiempo y esperaba verla. Nunca volveré a ser testigo. Puse una mano alrededor de su hombro para consolarla, pero ella me empujó y yo me vi obligado a recordar por qué habíamos roto en primer lugar. Dejé esto en el fondo de mi mente, sin embargo, en lugar de concentrarme en mi inquisición del hombre sin rostro enfrente. ¿Por lo que estamos atrapados aquí?, le pregunté, temerosamente a la desesperación ahora evidente en mi voz. O no, Milo respondió en un tono casi frívolo. Me temo que no entiendes. La cola no permanecerá estacionario. Es cuando suenan las trompetas. Avanzamos uno a la vez cuando las trompetas suenan. ¿Qué significa eso? Lo pensé por un momento antes de darme cuenta de las implicaciones de lo que Milo estaba diciendo. ¿Qué quieres decir que nos movimos hacia la luz?, pregunté con suerte. Lo sabía poco sobre nuestra situación, pero seguramente la luz blanca en la parte superior de la línea fue nuestra oportunidad de salvación. Sí, eso es lo que sucede, pero hay un problema. ¿A qué te refieres?, exigió con enojada frustración. Pronto descubrirás que era el de Milo. Respuesta típicamente evasiva. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero luego lo escuché. Las trompetas resonando desde Dios sabe dónde. Un sonido ensordecedor y aterrador que estalló en la oscuridad que aparentemente nos rodeaba por todos lados. Tanto Sally como yo colapsamos sobre nuestras rodillas tapándonos los oídos en un esfuerzo inútil por ahogar el horrible den que sentí. La presión se estaba acumulando dentro de mi cráneo, y pensé que mi cabeza iba a explotar. Pero afortunadamente la trompeta se detuvo después unos momentos y luego la línea comenzó a moverse. Miré hacia adelante y vi el figura al frente de la fila caminando hacia la luz. Su silueta oscura se sumergió mientras levantaba los brazos y lloraba en glorioso éxtasis, permitiendo con gusto que el portal lo transportara a otro reino, y con eso se fue liberado de esta pesadilla y seguramente ahora a salvo de los monstruos que habitaban dentro de este oscuro infierno. ¡Wow!, expresé con asombro. Pero como Milo nos había advertido, había un problema. De repente escuchamos un hormigueo en la sangre. Gritamos detrás de nosotros, un grito de terror abyecto emitido por alguien en mortal peligro. Rápidamente giré mi cuello viendo cómo Sally ya estaba enfrentando en esa dirección. Mis ojos se abrieron en terror cuando vi al hombre al final de la fila, su cuerpo siendo físicamente succionado por el remolino de color rojo carmesí. Continuó gritando mientras sus piernas se metió dentro y pronto estuvo hasta la cintura extendiendo la mano desesperadamente, y clavando las uñas en la tierra congelada. Debajo de nosotros había una mujer delante de él en la fila, y hay que reconocer que ella intentó ayudar a agacharse. Agarró su mano con fuerza pero la atracción del vórtice fue demasiado grande. En cuestión de minutos, ella perdió su control sobre él, y el hombre fue succionado a través del portal. Recuerdo de la expresión de su rostro el segundo antes. Desapareció en el abismo con los ojos muy abiertos y la boca congelada en silencio. Gritó y luego se fue. La mujer de mediana edad que había tratado de salvarlo de repente gritó como algo dentro de ella simplemente se rompió. No puedo hacer esto,
No puedo estar aquí y antes de que alguien tenga una oportunidad de detenerla, la mujer asustada hizo lo peor imaginable. Cruzó la línea blanca que había. No pudimos hacer nada más que observar cómo la pobre mujer intentaba correr hacia la oscuridad e inevitablemente no lo lograba. Hasta el momento el ataque no se desarrolló como la vez anterior, que no fue atacada por una pandilla de monstruos salvajes, pero en cambio se enfrentó a una sola criatura que de repente emergió del negro abismo para bloquear su camino. La mujer se congeló y se detuvo en seco mientras miraba fijamente los ardientes ojos rojos del monstruo que estaba, de repente, incapaz de huir o luchar, como si la bestia la tuviera bajo su terrible hechizo. Me quedé boquiabierto al observarla. Escena irreal. Por un momento pensé ingenuamente que ella podría estar bien y que el monstruo, en realidad, la dejó vivir, pero luego, en un solo ataque rápido y brutal, la bestia levantó su musculoso brazo y golpeó con su garra fácilmente, cortando la yugular de la mujer y la agarró garganta mientras la sangre brotaba de la herida abierta y pronto colapsó pesadamente en el suelo. Su cuerpo continuó tras mientras se atragantó con su propia sangre, pero un momento después la bestia se inclinó y agarró su cabello arrastrando lentamente la mujer moribunda en la oscuridad. «Oh Dios mío», Sally maldijo en voz baja y yo no podía pronunciar una palabra. Esta era la segunda persona que había visto asesinada por los monstruos que acechaban a las sombras, pero no fue más fácil. Los murmullos asustados y el grito ocasional se extendieron a lo largo de la línea mientras todos los presentes reaccionaban a lo que acabo de presenciar. A aquellos que no habían visto las muertes de primera mano, y sin duda habían oído hablar de ellas, se los separaron de sus vecinos en la fila, y el pánico se extendió como la pólvora. Aún así noté como Milo no había reaccionado. Para todo el derramamiento de sangre, pensé que debía tener ojos en la parte posterior de la cabeza, y tal vez lo había visto todo antes. Sin embargo, nuestro misterioso compañero pudo proporcionar una especie de explicación. Ese es el problema que les estaba contando, acerca de que dejan pasar a una persona hacia la luz cada vez que suenan las trompetas. Pero hay un precio que pagar por entrar a la luz. La luz, el vórtice, toman uno desde el final de la línea. Así es como funciona. De repente sentí frío por todas partes. Estaba seguro de que la temperatura había bajado desde que recuperé la conciencia por primera vez, aunque esta era la menor de mis preocupaciones mientras mi cerebro exhausto intentaba procesar lo que Milo acababa de decirnos. Estoy seguro. Sally estaba haciendo lo mismo y permaneció en silencio por el momento, aunque pude escucharla chasquear la lengua un poco, hábito que hacía cuando estaba nerviosa o estresada. Miré hacia adelante y hacia atrás una vez más, confirmando que estábamos aproximadamente en medio de la larga fila de personas y lo que Milo dijo era correcto. Persona alcanzaría la salvación con cada golpe de trompeta, mientras que simultáneamente sería absorbida por el olvido, o lo que sea que haya al otro lado de ese portal. Asumiendo este proceso retorcido, si continuamos, la línea se iría acortando gradualmente a medida que más personas abandonaran esta tierra sombría y, al final, nosotros también. Descubre nuestro destino. Sentí una vil náusea en la boca del estómago mientras todo mi cuerpo temblaba y no sabía qué decir. Siguiente, pero fue Sally quien rompió el silencio. Oye Milo, ese es tu nombre, ¿verdad?, gritó por encima de mi hombro. Vi a Milo asintiendo en señal de confirmación, pero aún así no se giraba para mirarnos. ¿Sabes? Todavía tengo una respuesta. La pregunta de Joshua: no nos dijiste dónde estamos y por qué estamos aquí. Como dije, no lo sé todo, pero supongo que he sido consciente de nuestra situación durante más tiempo que ustedes dos. Durante ese tiempo, se me ocurrieron un par de teorías, como lo que pude ver. Ella se estaba volviendo cada vez más impaciente. Estábamos separados durante 2 años en este momento, y no había hablado en casi tanto tiempo, pero la volví a ver en este peligroso y aterrador. La situación me hizo darme cuenta de que todavía sentía algo por ella. Milo finalmente respondió, en un tono de hecho sin emoción evidente en su voz mientras hablaba bien. Una posibilidad es que hayamos sido secuestrados o secuestrados por alguna persona o personas malintencionadas, que es lo último. ¿Recuerdas? Antes de despertar aquí, traté de pensar y me di cuenta de que había una brecha inexplicable en mi memoria. Recuerdo, conduciendo, dije con incertidumbre, y luego todo se puso negro. Esto no hizo. Si hubiera tenido un accidente, ¿por qué nos estrelló o colisioné? Tengo el mismo recuerdo que Sally, murmuró nerviosamente. La miré de nuevo, confusión solo para descubrir que ella no me miraba a los ojos. Esta revelación me confundió aún más. Sally y yo no habíamos estado juntos, ni siquiera nos habíamos visto en 2 años.
cuáles eran las probabilidades de que ambos estuviéramos involucrados en accidentes automovilísticos al mismo tiempo, y toda esta conversación me recordó el incidente que había llevado a nuestra ruptura en primer lugar. Estoy seguro de que Sally estaba pensando lo mismo que nosotros. Ambos prometieron no volver a hablar nunca más de esa noche, así que si éramos secuestrados entonces, ¿quién nos tiene y por qué nos hacen esto a culo? Ese es el $1.000.000. Supongo que podrían ser extraterrestres o tal vez sea el gobierno realizando un experimento psicológico o algún enfermo. El multimillonario tortura a la gente por diversión, pero por supuesto existe otra posibilidad, uno que es de origen más sobrenatural. Miré la parte posterior de la cabeza de Milo en asombro irritado porque no podía ver su rostro, y decir si hablaba en serio o no. Hubo una pausa tensa, mientras esperaba que Milo diera más detalles, pero para mi sorpresa fue Sally quien habló a continuación. ¿Quieres decir que estamos muertos? Cada persona en la fila ha fallecido, y está atrapada entre el cielo y el infierno. Sus escalofriantes palabras flotaron en el aire mientras consideré la aterradora inferencia. Es una posibilidad que se me ocurrió a mí. Milo respondió desapasionadamente dando vida a la horrible teoría. Así que si realmente estamos muertos, la luz blanca significa salvación, mientras que el remolino significa condenación eterna. Milo no respondió la pregunta, pero la conclusión a la que había llegado Sally parecía obvio, pero había algo que no podía entender. Pero la gente del frente, los de la línea, tienen garantizado alcanzar la salvación, mientras que aquellos en la retaguardia seguramente serán absorbidos al infierno. ¿Por qué algunos salvos y otros condenados? Esperé una respuesta, pero un momento después la trompeta sonó una vez, obligándonos nuevamente a taparnos los oídos y haciendo imposible seguir conversando. Y, por supuesto, todo el rico ritual se repitió cuando una figura solitaria caminaba alegremente hacia la luz mientras el pobre idiota en la parte trasera fue arrastrado hacia el torbellino gritando en abyecto terror mientras el vórtice lo llevó. La línea se había cortado y ahora estaba claro para todos. Allí de pie, lo que estaba pasando aquí, el miedo en el aire helado era palpable, y pronto la línea detrás de nosotros. Entré en pánico y caos. Escuché gritos y alaridos mirando hacia atrás por encima de mi hombro para ver a Violent Q estallar mientras Souls desesperadas intentaban abrirse camino y poner la mayor distancia posible entre ellos y el vórtice como pudieron. Los resultados fueron trágicos. Era inevitable que los largos blancos estuvieran a solo 3 pies de distancia como máximo. Si la gente hubiera sido más cooperativa, podrían haber pasado por alto unos a otros y reorganizamos la fila de manera sensata. Pero nadie quería quedarse atrás cuando el polvo se establecieron y estallaron peleas desesperadas que resultaron en que varias personas fueran arrojadas por él. Líneas a cada lado y, por supuesto, los monstruos estaban esperando una docena o más. Los demonios emergieron de las sombras rugiendo con furia mientras sus ojos rojos ardían con un hambre intensa. La escena que siguió fue peor que cualquier cosa que habíamos visto hasta ahora cuando monstruos voraces destrozaron con avidez contra sus víctimas casi indefensas con garras y dientes que no podía soportar ver. Y así me di la vuelta, pero aún podía escuchar los gritos y los horribles sonidos de desgarros y desgarros. Afortunadamente la masacre terminó pronto. Supongo que los que estaban al final de la fila se dieron cuenta de que era inútil tratar de abrirse camino y así se quedaron dentro de las líneas donde los demonios no podían alcanzarlos. Pero de repente un pensamiento horrible cruzó por mi mente y me volví para hablar con mi exnovia Sally, que estaba detrás de ti. Le pregunté en pánico, «¿Está bien?» Hay una mujer detrás de mí pero aún no se ha despertado. Tiene la cabeza gacha y los ojos cerrados. Respiré el suspiro de alivio al pensar que Sally estaba a salvo por el momento. Al menos, ¿qué hay de ti, Milo?, pregunté dirigiendo mi pregunta al hombre sin rostro que estaba delante de mí. No te preocupes por mí. Sé cómo cuidar de mí mismo. No tenía dudas de que este era el caso y, por supuesto, Milo estaba delante de nosotros en la fila. Y ninguno de nosotros dijo nada durante un tiempo. Pero una vez más nuestra atención se centró en el frente de la fila donde hubo otro inesperado y desgarrador desarrollo. Escuchamos los sonidos de una discusión de 2 personas al principio de la fila, un hombre y una mujer. Por los sonidos de sus voces, su conversación fue silenciosa al principio, pero pronto se hizo lo suficientemente fuerte para que pudiéramos escuchar desde unos cientos de metros de distancia. No sé si los dos se conocían afuera de este infierno, pero estaban teniendo una acalorada discusión con el hombre que quería actuar y la mujer siendo. Finalmente el hombre gritó desafiante gritando que se joda, no estoy. Mientras esperaba un momento más,
Vi al hombre cargando hacia la luz blanca decidido a. Al llegar al portal, el hombre no atravesó una membrana porosa como los demás, sino que cargó contra una pared de llamas gritando en total agonía mientras su piel y carne ardían ferozmente como dentro. Segundos fue engullido por el infierno profano y su cuerpo reducido a meras cenizas. La compañera del hombre gritó de dolor, y el resto de la fila cayó en un silencio escalofriante que todos debemos tener. Siga las reglas, no hay atajos. Por una vez entendí lo que quería decir y me quedé boquiabierto al considerar lo que acababa de ocurrir. El hombre que encabezaba la fila había sufrido un agonizante ataque de fuego, muerte y todo porque estaba impaciente. Si tan solo hubiera esperado hasta que sonaran las trompetas, habría cruzado con seguridad al paraíso lenta, pero seguramente la fila avanzó. Ahora estábamos un paso más cerca de la salvación, pero era probable que nadie cometiera el mismo error. Sin embargo, la situación continuó desarrollarse de una manera inesperada. Escuchamos murmullos a lo largo de la línea, decenas de conversaciones separadas pero que seguramente versaban sobre el mismo tema, supervivencia, y luego ocurrió algo extraordinario. La gente comenzó a intercambiar lugares en la fila voluntariamente, empujándose cuidadosamente unos a otros mientras se aseguraba de que nadie se saliera de las líneas. No hubo muchos cambios en el orden preestablecida, pero hubo algunas, y estas transferencias aparentemente se realizaron después de un acuerdo mutuo y sin la amenaza de violencia. Me quedé asombrado especialmente cuando vi al calvo hombre que ahora ocupaba la poco envidiable posición al final de la línea, pero que no parecía tener miedo de su inminente condenación. En lugar de eso, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frío. Su forma, iluminado por el rojo ardiente del vórtice, lo observé mientras cerraba los ojos, y permanecía perfectamente quieto como si estuviera en una meditación profunda. No pude entender por qué en ese momento, pero parecía haber aceptado su destino, y con eso el siniestras trompetas sonaron ahogando todos los demás sonidos mientras el ahora familiar ciclo se desarrolló una vez más. Supongo que la mujer en la parte superior de la fila se había recuperado de ver a su compañero masculino quemado viva, porque lenta y cuidadosamente salió a la luz y pasó con seguridad hasta el otro lado, y mientras tanto el hombre calvo en la parte trasera mantuvo su compostura de monje justo hasta el final. No luchó ni gritó cuando el vórtice lo absorbió y su cuerpo inerte desapareció en un padre oblivion. Sacudí la cabeza con incredulidad. Estaba claro que algo importante estaba sucediendo aquí, pero no podía identificar qué era y cómo. Nos impactó, pero Sally fue más rápida y supongo que debería haberlo hecho. Esperaba que ella siempre hubiera sido más inteligente que yo, y supiera cómo afrontar una situación de crisis. Había aprendido mucho durante el incidente ocurrido hace 2 años, también como pensaba que conocía a mi exnovia. Nunca podría haber predicho lo que haría a continuación. Oye Milo, ¿cómo estás?, dijo de repente. Miré por encima del hombro confundido solo para verla dándome una mirada de complicidad. Ya había visto esa mirada antes, y sabía lo que significaba que Sally quería que confiara en ella y mantuviera la boca cerrada, y así que esto es lo que hice. Sospeché que quería que Milo se diera vuelta para poder hacer contacto visual, pero ahora sabía que esto no sucedería por alguna razón. Nuestro misterioso nuevo amigo estaba decidido a mantener sus ojos mirando hacia adelante. Estoy bien, respondió, una respuesta que me pareció. Es extraño, ¿por qué le preguntas? Sally parecía frustrada por la respuesta de Milo, pero aún así perseveró. Siento que nosotros 3 estamos juntos en esto, pero no sabemos nada de ti, Milo, como tú. Sé que yo estábamos en una relación seria, las cosas no funcionaron, pero todavía somos cercanos y compartimos custodia de nuestro hijo. Me di vuelta en estado de shock, y abrí la boca para desafiar a mí, pero cuando lo hice ella me lanzó una mirada dura, y se llevó un dedo a los labios en silencio diciéndome que me quedara callado y me fuera. Además de esto, obviamente Sally estaba mintiendo. Nunca tuvimos un hijo juntos. Hablamos de ello, pero nuestra relación terminó abruptamente poco después del incidente, y nuestros sueños de tener una familia murieron al mismo tiempo, pero ahora decía que teníamos un hijo juntos. No lo hice. Entiendo por qué inventó este niño ficticio, pero pronto lo descubrí. ¿Tengo un hijo?, Milo preguntó vacilante que sí. Su nombre es Kevin y tiene 2 años, un verdadero. A veces es un bribón, pero es tan dulce como un ponche. Me sorprendió lo profundamente involucrada que estaba Sally en esta mentira que había fabricado de la nada. Era aterrador cómo estaba dispuesta a agregar detalles para hacerlo más convincente. Conduciendo para recoger a Kevin de la casa de mis padres cuando todo esto sucedió,
Solo espero que no esté demasiado molesto y se pregunte dónde su mamá es ella. Dejó que la frase quedara suspendida en el aire por un momento, supongo que para lograr el máximo impacto emocional que no pude soportar. Mirarla y no deseaba ser parte de su engaño y, sin embargo, no podía atreverme a hablar en contra de Sally porque me di cuenta de que todavía tenía una deuda enorme con ella. Milo no había respondido verbalmente a las palabras de Sally, pero ella, finalmente siguió con una pregunta: ¿tienes hijos, Milo? Ella preguntó. La respuesta de Milo a propósito me sorprendió, pero su habitual comportamiento frío se rompió, y de repente se molestó y se enojó. No, nunca tuve hijos, mi esposa y yo. Quería hacerlo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Creo que Sally quedó desconcertada por su respuesta emocional, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su artimaña. Lamento mucho escuchar eso, Milo, dijo, y lo que supe fue simpatía fingida. Pero tenemos un bebé y, en situaciones como esta, ¿no crees que los padres deberían tener prioridad de repente? Lo entendí, supongo que tardé en entender lo que estaba haciendo mi ex. Milo estaba delante de nosotros dos en la fila para poder llegar a la seguridad de la luz antes que nosotros. Podríamos sobrevivir de cualquier manera, pero Sally estaba cubriendo sus apuestas tratando de conseguir. Milo cambiará voluntariamente de lugar para que un padre amoroso pueda sobrevivir y volver a casa con su hijo. Supongo que esta mentira era intencionada. También me ayudó, pero todavía no me gustó. Ya dijimos demasiadas mentiras, y tenía que haber consecuencias por nuestro engaño. Sin embargo, no dije una palabra y esperé la respuesta de Milo. Pero antes de que tuviera la oportunidad de responder, la trompeta sonó una vez más mientras nos tapábamos los oídos. El patrón familiar tuvo lugar ante nuestros ojos, con una figura saliendo a la luz y otra siendo absorbida por el vórtice. Después, un individuo se separó de la línea y entró en la sombría Killzone. Me sorprendió ver. Esta figura era poco más que un niño, un adolescente con un terror salvaje en sus ojos. No vi si el niño, si lo empujaban o si corría, pero era rápido y parecía decidido a escapar. Inevitablemente una pandilla de 3 demonios sedientos de sangre emergieron de las sombras y agarraron al niño con sus garras, pero sorprendentemente el niño los esquivó a todos. Pasó al trío de monstruos y corrió hacia la oscuridad y desapareció de la vista. Y por un breve momento pensé que realmente podría llegar a un lugar seguro, pero luego escuchamos un grito espeluznante, seguido de cerca por el crujido de huesos, y el siniestro sonido de una enorme bestia mordiendo la carne, y me di cuenta que el niño había sido víctima de algún horror aún invisible que acechaba en las sombras. Mi corazón se hundió en ese momento, pero el tortuoso plan de Sally todavía estaba en juego. Como era de esperar, Milo no reaccionó ante la muerte violenta del niño, pero sí recordó la conversación que estábamos teniendo antes de la muerte. Sonó la trompeta. ¿Así que crees que deberías ir delante de mí porque tienes un hijo?, preguntó, y su voz volvió a la suya. En mi característico tono sin emociones, permanecía en silencio, pero Sally habló. Nuestro nombre, francamente, sí, no quiero ser brutal al respecto, pero merecemos la oportunidad de ver a nuestro chico otra vez. Pero si realmente estamos muertos, ¿qué diferencia hay? Tuve que admitir que él había un buen punto. No sabía cómo respondería Sally a esta pregunta directa que provocó un agujero enorme en su historia, pero, por supuesto, ella tenía un argumento preparado previamente. Pero no sabemos si estamos muertos, no estamos seguros. Si hemos sido abducidos, entonces llegar a la luz podría traernos a casa, y además incluso si hemos fallecido. ¿No crees que 2 padres amorosos merecen ir al cielo? No sabía cómo reaccionaría Milo ante esta pregunta, pero ciertamente no esperaba lo que pasó después, porque de repente Milo comenzó a reír en voz baja al principio, pero cada vez era más fuerte. Pero su risa no era de alegría, sino que estaba llena de amargura y desprecio. Se giró para mirar a Sally, y descubrió que estaba tan desconcertada como yo. No tuvo más remedio que esperar hasta que Milo terminara su risa loca, y abriera la boca para hablar con su voz ahora llena de ira apasionada. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? Espero que haya algo. Reconozco algo de remordimiento, pero ahora me doy cuenta de que esto está más allá. Ustedes dos. Sacudí la cabeza confundido, sintiendo que había algo que debería haber captado, pero lamentablemente no. Permanecía ajeno. Lo siento, Milo, no entiendo. No lo entiendes. Bueno, tal vez sea. Ya era hora de que vieras mi cara. Y con eso lentamente comenzó a darse la vuelta hacia él. La primera vez que me quedé ahí con nerviosa anticipación, todo mi cuerpo temblaba porque sospeché que lo que veríamos no sería agradable. Y cuando su rostro se iluminó, retrocedí con mi mayor esfuerzo. Un recuerdo doloroso volvió para golpearme en el estómago.
La cara de Milo era un hecho real. Grotesca máscara mortuoria, con los ojos muertos desorbitados y la frente cubierta de sangre. Su piel parecía cuero y cuando abrió sus labios crujientes verdes, el agua brotaba de su boca y fosas nasales. Escuché a Sally gritar detrás de mí y me quedé. Estaba a punto de hacer lo mismo, pero en ese momento la trompeta sonó más fuerte que nunca. Esta vez caí de rodillas y enterré mi cabeza entre mis manos, pero el todopoderoso Yen era demasiado intenso. Sentí como si mi cabeza estuviera a punto de explotar y luego me encontré saliendo de la conciencia cuando de repente todo mi mundo se volvió negro y luego estuve en otro lugar en el tiempo, retrocedido a un punto de mi vida que había hecho todo lo posible por olvidar. Sally y yo íbamos en el coche conduciendo por una solitaria carretera rural a altas horas de la noche. Volvíamos a casa de una fiesta y estábamos de muy buen humor. Ambos habíamos estado bebiendo. Yo estaba conduciendo y seguramente excedí el límite, pero había hecho esto viaje una docena de veces antes y pensé que estaría bien. Recuerdo que los dos nos reímos por una broma compartida. Miró hacia el asiento del pasajero mirando los ojos traviesos de Sally, y sintiendo tanto amor por ella en ese momento. Pero debería haber mantenido mis ojos en la carretera porque no vi de pedestrian hasta que fue demasiado tarde. El pánico repentino me invadió cuando pisé el freno con fuerza, pero golpeé la cabeza del hombre. Su cuerpo roto fue arrojado hacia arriba, sobre el capó antes de que se estrellara contra el parabrisas. Detuve el auto cuando el cuerpo cayó pesadamente al suelo y me senté frozen, todavía agarrando con fuerza el volante y en estado de shock. Lentamente me volví para mirar a Sally y vi una expresión de pura grabado en su cara. Joshua, ¿qué has hecho tú? Y yo no tener una respuesta. Después de un tiempo salimos del vehículo y fuimos a ver a mi víctima. Lo que encontramos fue un hombre sangriento y un cuerpo humano roto casi más allá. Reconocimiento. Ambos estábamos seguros de que estaba muerto. Sally y yo nos quedamos ahí debajo del faros al costado de la carretera abandonada mirando hacia el cadáver del joven que acabo de atropellar y luego, realmente comencé a entrar en pánico. Sally, ¿qué voy a hacer? He matado a un hombre. Me mandarán a prisión por esto. ¿Que no va a pasar? Sally respondió con firmeza entrecerrando los ojos mientras ella tomó el control de la situación. No hay testigos, nadie vio lo que pasó. Hizo una breve pausa dejando esas palabras se hunden en el lago. Está a solo 5 millas de aquí, podemos hacerlo desaparecer. La miré en estado de shock e incredulidad, disgustada por la sugerencia, pero por supuesto seguí su plan. No quería enfrentar las consecuencias de mis acciones y por eso conspiré con mi novia para encubrir el crimen. Con cierta dificultad levantamos el cuerpo y lo cargamos en la cajuela de mi auto. Recuerdo vívidamente haber visto la grotesca máscara de muerte del hombre, sus ojos muertos mirando hacia el cielo nocturno mientras cerré el maletero de golpe y lo sellé dentro. Condujimos hasta el lago saliendo del coche en lo alto de un muelle en desuso después de soltar el freno de mano, observando en solemne silencio mientras el vehículo avanzaba. Cayó y desapareció bajo la superficie del agua. Sally y yo hicimos el largo camino a casa esa noche apenas hablando una palabra cuando la gravedad de nuestro crimen se hizo evidente. Informamos que el auto fue robado a la mañana siguiente. Sally dio el informe a un oficial de policía desinteresado que no hizo demasiadas preguntas. Unos días después escuchamos la noticia de una persona desaparecida. Informó en las noticias sobre un joven que había estado caminando de noche, y nunca llegó a casa en los días y semanas que después vivía en un estado de ansiedad constante, siempre temiendo que llamaran a la puerta. Pero la policía nunca llegó. Conexión y no encontré el cuerpo. Supongo que fue aproximadamente 2 meses después, cuando Sally y yo estábamos viendo televisión en casa y, de repente hubo una conferencia de prensa en la que una mujer con los ojos llorosos daba una declaración con la fotografía del hombre desaparecido enmarcado detrás de ella. Suplicó que cualquiera que tuviera información se acercara y lloró mientras suplicaba su marido volviera a casa y el nombre del hombre desaparecido era Milo. De repente mis oídos se llenaron con el sonido de las trompetas, y fui devuelto al oscuro infierno excepto las circunstancias. Había cambiado durante mi ausencia. Lo primero que noté antes incluso de abrir mi ojos era el calor agobiante antes de que este lugar estuviera helado. Pero ahora él era todo lo contrario y simultáneamente mis fosas nasales se llenaron de un horrible hedor a azufre y carne quemada, haciéndome sentir disgusto. Pero cuando abrí los ojos casi salté de mi piel y comencé a tropezar hasta que un par de brazos me agarraron y me sostuvieron. Recuerda las reglas: mantente dentro de las líneas y no pueden atraparte. La miré a los ojos muy abiertos preguntándome si había. Experimenté el mismo flashback desgarrador que tuve durante nuestro apagón.
La mirada de terror grabada en su ahora dibujada. La cara me dijo que seguramente sí, pero esa no era la razón por la que estaba tan asustada. Los demonios ya no estaban en las sombras, estaban parados a nuestro lado tan cerca que podían oler su asquerosa aliento que apestaba a carne podrida, y al ver la sangre fresca goteando de sus afilados colmillos, había media docena de las bestias visibles a ambos lados de las líneas blancas. Parecen soldados en posición de firmes. No hicieron cualquier intento de atacar, pero los monstruos nos lanzaron miradas asesinas a través de sus ardientes ojos rojos y rechinaron sus dientes afilados como navajas y chasquearon sus largas lenguas como si anticiparan ansiosamente el matanzas por venir, pero no pudieron alcanzarnos mientras permaneciéramos en la línea, y la fila era mucho más corta ahora. Supongo que Sally y yo habíamos estado fuera por más tiempo del que pensábamos mientras revivíamos nuestros pecados pasados, porque mientras que la línea alguna vez había incluido cientos de almas perdidas, ahora solo éramos 5. La puerta de luz blanca estaba justo frente a nosotros mientras el Crimson Vortex yacía detrás de nosotros. Las dos puertas competían por ahogar la oscuridad, pero el calor intolerable y el hedor repugnante venían de nuestra parte trasera, y no tenía dudas de que el vórtice era un portal al mismísimo infierno en ese momento, que siguió al aterrador proceso repetido cuando la figura anónima al frente de la fila cruzó y la mujer detrás de Sally gritó cuando el infernal Whirlpool la succionó hacia adentro y luego solo quedamos nosotros 3 adentro. Con todo el caos, casi me había olvidado de Milo, pero el demonio todavía estaba frente a nosotros. Sus ojos muertos ardían de rabia mientras saboreaba su momento de retribución. Dime, gruñó a través de su cuerpo podrido. ¿Ustedes dos sienten alguna culpa, algún remordimiento por lo que me hicieron, por lo que tomaron de mí? Luché por encontrar las palabras para responder mientras experimentaba un asqueroso ardor. Sensación en la parte posterior de mi cabeza. Sabía que ya no podía esconderme de esto. Milo, por supuesto, lamentamos lo que pasó, pero fue un accidente. Tienes que creer que Milo se rió amargamente una vez más. Un accidente fue un accidente cuando me metiste en su baúl y empujó su auto al lago. Fue un accidente que detuvo. Brevemente sus ojos sin vida se entrecerraron. Todavía estaba vivo cuando entré en el agua. ¿Sabías? Que sacudí la cabeza con incredulidad y murmuré que no. Eso no es posible. Es verdad, Milo confirmó asintiéndole. Todos se asfixiaron. Muerte dentro de ese baúl y nunca encontraron mi cuerpo. Mi esposa nunca se acercó, nunca pudo llevarme a casa y eso es todo gracias a ti. Milo ahora estaba Beyond Fury mientras rugía y cargué hacia Sally y yo con los brazos extendidos. Sally gritó, pero ya estaba sobre mí con su forma de esqueleto, manos envolviendo mi garganta en un intento de estrangularme. Luché con todas mis fuerzas para enfrentarme a Milo y, empujándolo hacia un lado y por supuesto se salió de las líneas. Milo soltó su agarre en mi garganta mientras los demonios se apoderaban de él. Sus ojos se iluminaban con un hambre voraz mientras cavaban sus garras en su carne. Milo no luchó ni gritó cuando se lo llevaron, simplemente nos miró con triste resignación mientras lo arrastraban hacia la oscuridad. Miré mis propias manos en incredulidad al darme cuenta de que había matado a este hombre inocente por segunda vez en él. El resto de los demonios se retiraron en este punto, riéndose de Chloe mientras regresaban a las sombras. Mientras los veía irse, sentí una inmensa culpa me carcomía y supe que debería haber sido yo. Era Sally quien me sacó de mi trance poniendo una mano firme en mi hombro, y obligándome a mirarla a los ojos. Joshua, ¿eres tú? ¿Está bien?, preguntó con simpatía. Negué con la cabeza y murmuré. Soy un asesino. Hiciste lo que hiciste. Tenía que hacerlo, Josh. Intentabas protegerme, pero necesito tu ayuda por última vez. ¿A qué te refieres?, respondí confundido. Ella suspiró profundamente, probablemente frustrado por mi falta de conciencia. Vamos, Josh. Ahora solo quedamos 2. ¿Qué va a pasar cuando suene la trompeta? Y de repente ya estaba en velocidad. Estaba parado frente a Sally en línea y estaba cerca de la luz blanca de la salvación. ¿Quieres intercambiar lugares?, dijo siniestramente. ¿Quieres que me sacrifique por ti? Me preguntaba qué pensaba sobre esta idea. Ciertamente no era una oferta atractiva. Me aterrorizó Vortex y cualquier infierno que haya más allá, pero por supuesto que lo estaba. Pero me jodería por la mujer que una vez amé para salvar mi propio pellejo. Nunca se me había pasado por la cabeza que llegaría a esto. Pero creo que Sally siempre había imaginado este resultado. Sally siempre había estado un paso por delante y, al final, ella tuvo las palabras para persuadirme. Sujetó mi mano con más fuerza. Lágrimas en sus labios, ojos mientras su tono se volvía cada vez más emotivo.
Sé que es mucho pedirle a Dios, pero recuerda que te salvé después del accidente. Dijiste que no podías enfrentar la presión y yo hice que el problema desapareciera. No mereces sufrir por tus pecados. Sabes que yo le abrí la boca responder, pero se nos acabó el tiempo. Las trompetas sonaron con fuerza ahogando nuestra conversación. Necesitaba tomar una decisión ahora mismo, y fui con el corazón por encima de mi cabeza. En un instante me agarré la cintura de Sally abrazándola y besándola por última vez antes de empujarla delante de mí en la fila. El terrible ruido hizo imposible cualquier otra palabra, pero en el último momento Sally me devolvió la sonrisa. Gracias, suavemente y con la boca. Y mientras lo hacía recordé toda la ternura y el amor que alguna vez tuvimos el uno por el otro, pero no pude escapar de la persistente sospecha de que ella había jugado conmigo. Pero Sally no. Espera pronto, dándome la espalda y caminando con confianza hacia la luz, y luego sentí la atracción irresistible detrás de mí mientras el todopoderoso vórtice me succionaba. Sentí que mi piel ardía y el aire salió de mis pulmones, y luego me fui de ese lugar para nunca más regresar. No sabía qué esperar exactamente una vez que recuperara la conciencia y me adaptara a mi nuevo entorno. Lo sabía, no iba a ser un buen lugar, pero mi mente en pánico se llenó de imágenes de llamas de azufre ardiendo y sádicas, demonios empuñando horcas, pero el espacio en el que me encontré fue bastante inesperado. Estaba dentro de un auto sentado en el asiento del conductor, pero no era un vehículo cualquiera, era mi coche de hace 2 años antes, el mismo coche que conducía la noche del accidente, la noche en que maté al pobre Milo por primera vez. Y eso no fue todo. Estaba bajo el agua rodeado por un líquido oscuro que fluía por todos lados con la única iluminación proveniente desde la luz sobre el tablero. Comencé a sentir pánico, luchando por respirar mientras intentaba desesperadamente abrir las puertas, solo para descubrir que no se movían. A continuación, pateé el parabrisas que ya estaba destrozado por la noche del accidente, pero cuando pateé el cristal descubrí que era duro como una roca irrompible. Grité enojado. Frustración. Golpeé mi puño contra el volante, y escuché el sonido ahogado de la bocina, pero luego escuché un escalofrío. Voz profunda detrás de mí: no me molestaría si fuera tú, no hay salida. Salté y me di la vuelta viendo una figura oscura sentada en mi asiento trasero. Sabía que él no había estado ahí un segundo antes, y aparentemente se había materializado de la nada. El hombre, si eso era lo que era, parecía bien vestido con un traje finamente confeccionado, camisa blanca sin costuras y pajarita negra, pero no pude ver su cara, que permanecía oculta en las sombras hasta el momento. Solo me había ofrecido lo que parecía vicio. Había algo muy inquietante en su tono de voz y en su comportamiento, así que supuse que un individuo misterioso, no era amigo mío. Sentí que la historia se repetía y temía lo peor. Hablar a través de trembling lips y preguntar: ¿qué es este lugar? No, obviamente la figura en la sombra respondió que era por supuesto y que necesitaba enfrentarla, la sombría realidad de mi situación. Estoy en el infierno. No. Este es mi infierno personal. El hombre de las sombras respondió con una risa astuta antes de decir que ciertamente no es Joshua. Es una especie de casa de transición y lo llamaremos purgatorio. Si me creen, lo harían. Saber si estuvieras en el infierno. Experimenté una ola de emoción en ese momento. Alivio, seguro, pero como siempre estaba confundido y no entiendo. Me apestaron. En el vórtice olía el azufre. Sentí mi cuerpo ardiendo. Hiciste una suposición. El hombre respondió abruptamente. Alguien le dijo que el único portal conducía al cielo y al otro al infierno. Reflexioné sobre sus palabras por un momento hasta que las horribles implicaciones se hizo evidente. Sally, exclamé. ¿Lo que le pasó a Sally? El hombre suspiró antes de responder. Sally está en otro lugar. No te preocupes por ella ahora, Joshua. No la verás de nuevo, no por un tiempo. Tragué saliva sintiendo un escalofrío al pensar en mi exnovia y temía por su seguridad, pero parecía que no había nada que pudiera hacer por ella en este momento y que, sobre mí, murmuré nerviosamente: ¿qué será de mí? Hubo un largo casi pausa insoportable antes de que el hombre de la sombra me respondiera. Seré honesto contigo, Joshua, nos tienes en un aprieto. Pepinillo, en un lado cometiste un pecado atroz en el plano mortal, pero luego hiciste un noble sacrificio en las tierras de las sombras para salvar a una mujer que una vez amaste. Tu sacrificio fue inútil en el final, pero no sabías que vamos a necesitar algo de tiempo para considerar tu destino, Joshua. Mientras tanto, puedes quedarte aquí en esta prisión acuosa propia, haciendo que experimente un pánico renovado, y también un grito de ira antes de tener una oportunidad de pensar: no puedes mantenerme aquí.
No me quedaré con el hombre de la sombra. La reacción fue instantánea y furioso se inclinó hacia adelante permitiéndome ver sus horribles ojos a través de la oscuridad que me recordó el vórtice en el que había sido arrastrado, fascinante y aterrador al mismo tiempo. Cuando él hablé, harás lo que te digamos, no me pruebes, miserable mortal, puedo hacer. Todas tus peores pesadillas se hacen realidad. Nunca había estado tan asustado como yo en ese momento, no durante mi existencia mortal o incluso en las tierras de las sombras. Fuera lo que fuese esta entidad, me di cuenta de que podía infligirme un sufrimiento que ni siquiera podía imaginar. No tenía palabras para expresarlo. Respondí y simplemente agarré el volante y bajé la cabeza en mansa sumisión. Muy bien, dijo el hombre de la sombra, con una satisfacción engreída. Adiós Joshua, hasta que volver a encontrarme. Miré nerviosamente hacia el espejo retrovisor y vi a la entidad derritiéndome en el asiento de cuero, y luego quedé solo hasta el día de hoy. Permanecí atrapado en esta tumba de agua mirando el fondo del lago que fue el escenario de mi peor crimen. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Todo lo que sé es que no puedo irme a menos que me liberen. Supongo que el hombre de las sombras eventualmente regresará para revelar mi destino final, pero por ahora todo lo que tengo es tiempo. He tenido lo que parece una eternidad a aceptar lo que he hecho. Pienso en Sally a menudo y en Milo también. ¿Los veré alguna vez? Nuevamente eso espero, porque cuando todos mis pecados y arrepentimientos sean lavados, todo lo que quiero hacer es hacer compensación.